Estoy sucia por dentro y por fuera. La frase cayó en el silencio del cauce seco como una piedra en el agua. No hizo olas porque no había agua, pero dejó un anillo de polvo y algo que tenía que ver con la vergüenza y el hambre. Cole Whittaker miró a la mujer de pie junto al venado, la boca manchada de sangre, las manos todavía temblando. Por un instante fue la dureza de su propia vida la que le devolvió la mirada. Largos inviernos, cerca eterna, noches donde el humo se confunde con la memoria. Pero en aquella garganta reseca, la frase no era una queja ni una petición, era una entrega. Ella no levantó la vista. El viento recogía la arena del arroyo y la depositaba en su pelo, en las manos, en la ropa que se pegaba al cuerpo. Cole vio la pata del venado, el hilo de sangre que se evaporaba al sol. Dio un paso porque no sabía retroceder cuando un animal o una persona necesitaban una mano. Al llegar a un brazo de distancia, dejó la rienda del caballo en la roca y sin hacer ruido ofreció la cantimplora. La mujer permaneció inmóvil, como si midiera quién era el curioso que no hablaba mucho y no hacía preguntas. Sus ojos, cuando ella finalmente los levantó, eran hueso y advertencia, más que miedo. Había una cicatriz en el labio, otra en la ceja. La suciedad era un mapa que no pedía compasión. Cuando aceptó la cantimplora, sus dedos se cerraron con fuerza sobre la lata y bebió hasta que la garganta dejó de doler. «Pan», dijo Cole, volviendo la vista hacia su montura. Había una hogaza envuelta en un trapo, dura del día anterior, pero suficiente. Abrió el trapo con cuidado y partió un trozo, lo dejó sobre la piedra. La mujer miró el pan como se mira una tregua. No era un gesto heroico ni grandioso, era lo que en la frontera se llamaba sentido común: dar agua, compartir alimento, encender una chispa. Cole recogió unas ramas secas, sacó un pedernal y con movimientos que habían aprendido a sobrevivir los inviernos, provocó la primera llama. El viento quiso llevársela, pero Cole la cubrió con las manos. El fuego no crecía alto, era una hogaza, un corazón pequeño que prometía calor. Ella se sentó cerca, las rodillas dobladas, la mantilla arrugada alrededor de los hombros. La luz del fuego dibujó en su rostro la costa de lo que había sido y lo que quedaba. Cuando la mujer dijo otra vez, sin mirarle, «Estoy sucia por dentro y por fuera», no fue para pedir perdón ni para buscar excusas. Fue una declaración que pesaba en la voz, un inventario breve de lo que cargaba. Cole dejó que el silencio respondiera. No necesitó preguntas. A veces la palabra más sensata era no preguntar, solo ofrecer lo que estaba al alcance. Agua, pan, fuego y la firmeza de una presencia que no se marchaba en cuanto la conversación se volvía incómoda. La llevaron al rancho poco después. Ella caminó con la rigidez de alguien que no se permite confiar, pero sus pies obedecían. Cole la condujo por el sendero de siempre, por donde el viento barría las hierbas bajas y el sol resultaba más pálido. No dijo su nombre, él tampoco. En el porche del cobertizo, ante la vista de las construcciones bajas del rancho, la mujer apoyó la frente contra la madera. Cole, por primera vez en años, notó que su respiración se aflojaba en presencia de otra persona. La primera noche fue de cuidados mínimos. Vendajes improvisados, agua caliente para limpiar la suciedad pegada a la piel, café amargo calentado en una lata vieja. Cole le ofreció su cama en la caballeriza, donde un colchón de paja aún conservaba el calor. Ella rechazó las comodidades y se acostó en el suelo, con una manta encima. No quiso la paja. Dormiría así, en el frío leve de la tierra, por orgullo. Cole no discutió. Puso la taza con café junto a la paja y se sentó a vigilar que no le faltara nada. Al día siguiente, emergieron las pequeñas prácticas que unen a dos personas a la vida cotidiana: curar una cortada en la mano, después de limpiar la piel del venado, atar una cerca que el viento había destruido, llevar a las vacas al potrero. Cole le enseñó a montar con otro adorno de paciencia y demostraciones prácticas: la manera de sujetar las riendas, dónde poner el peso en la silla para que el caballo no se asuste. Ella le mostró otra cosa: cómo reconocer las hierbas que se usaban para limpiar una herida, qué hojas aplicaban calor y cuáles servían para calmar el dolor. No lo dijo en palabras grandes, lo dijo en movimientos de dedos, en indicar con la mirada. Su conocimiento no era un tesoro que entregaba con solemnidad, era algo cotidiano, práctico.
Cole lo recibió como quien recoge agua en una vasija rota y entiende que aún sirve. Los días se fueron haciendo medidos por rituales domésticos. Al amanecer, ordenar la paja. Por la tarde, reparar la valla rota. Y por la noche, la hogaza partida en la roca al borde del cobertizo. La taza que ella había traído consigo quedó en la mesa del campamento, una lata con la boca mellada, pero con algo tallado en la arcilla o en el metal, un tramo de palabras que apenas se distinguían. Cole, con la costumbre de mirar las cosas y reparar lo que se rompe, limpió la taza y por telarañas del sol adivinó los contornos de unas letras. Parecía una frase apresurada, quizá garabateada por manos que no querían olvidar. La mujer evitó que él la examinara demasiado, pero una noche, cuando el viento golpeó la puerta y la casa se llenó de sombras largas, ella lo dejó ver. ¿Qué pone?, preguntó Cole. Ella tocó las letras con el pulgar, como si repasara nombres, cosas que no debía decir en voz alta porque podían convertirse en acusaciones. No quiso traducirlo, solo dejó que la luz hiciera su trabajo. «Horas», dijo ella, como quien respira una medicina. Y otra palabra, «quedarse». La voz era tan breve que Cole tuvo que inclinarse para oírla mejor. Esas dos palabras quedaron en el aire del rancho como un pacto no dicho. Horas. La medida del tiempo que pueden compartir sin promesas. Quedarse. La posibilidad que se abre sin asegurarlo. A partir de ahí, cada vez que alguno de los dos veía la taza, recordaba que algo al borde de lo frágil se sostenía. Matthew Hale fue el primero en acercarse con una mano abierta y sin preguntas insistentes. El herrero del pueblo, de codo ancho y sonrisa resuelta, trajo una manta nueva y un racimo de historias que no eran suyas. Matthew miró a la mujer con respeto y sin sentimentalismo vio a alguien que había pasado por el filo. Le ofreció trabajo, arreglar la herrería, hacer herramientas, limpiar hierro quemado. Ella rechazó al principio, pero luego aceptó con la misma firmeza con la que había aceptado la cantimplora. Había una dignidad en su modo de declinar y volver a intentar. No quería favores, solo una manera de ganarse el pan. El reverendo Hill apareció menos por iglesia que por patrón moral desplomado en la casa del pastor. Trajo pan y unas palabras levemente recitadas de memoria. No pretendía sermonear. Era un hombre que miraba el mundo desde el púlpito y a menudo olvidaba que no todo lo que se dice en voz alta sirve en los silencios de la vida. Se sentó junto al fuego una tarde en que la nieve llegó como un juicio y una promesa. La iglesia, para él, era un lugar construido con manos y con cucharas, y aquella tarde trajo una Biblia que abrió al azar, buscando la palabra que había de acercar a dos personas. Al ver que la mujer miraba la palabra hogar señalada en el margen, cerró el libro sin comentarlo demasiado. «Hogar no es siempre una casa», murmuró, vigilante, como tanteando una frontera que podía incomodar. «A veces es la mesa donde te invitan a comer». Ella bajó la mirada. Cole, sentado a su lado, sintió que la palabra golpeaba algo blando en su costado. Él había construido paredes y cercas, sillas y pesadas ventiscas de soledad, pero nunca pensó en las mesas como pacto. Aquella noche, cuando se quedaron los tres junto al fuego, la mujer tocó la taza con la palabra quedarse y por primera vez permitió que alguien la conociera sin que todo fuera a pasar y desaparecer. El pueblo, sin embargo, no era amable por costumbre. Las noticias corren y los ojos tienden a posicionarse en bandos. Al principio, fueron miradas apenas sostenidas. La tienda cerraba la conversación cuando ella entraba. Las manos se limpiaban en la barra sin ofrecer pan. Luego, alguien dijo algo en voz alta que hizo correr un rumor. Las palabras, imprecisas y mordaces, describían a la mujer en formas que no pretendían ser verdad. Decían que era de fuera, que traía problemas, que la frontera ya tenía demasiados forasteros. El sheriff, Miles Quaid, vino una tarde con un sombrero más ligero que su título. No era un hombre decidido a la violencia, sino alguien que midió siempre el costo de mover un cuerpo y los beneficios de evitar sobresaltos. Preguntó por papeles, por identidad. Cuando no halló nada, acomodó su voz en preguntas con la pulcritud de quien no quiere enemistarse con nadie. Cole le dio la explicación más sencilla. La encontró en el arroyo. El sheriff hizo un gesto, apuntó a la casa y antes de marcharse, dijo algo que sonó a advertencia y a alivio a partes iguales. «Habla menos de lo que debería, señor Whittaker».
La frase pesó más por lo que no dijo. Fue el terrateniente quien tensó la cuerda. En el pueblo, la autoridad informal se repartía entre aquellos que tenían tierra y aquellos que tenían palabras para convencer a otros de que la tierra era suya. El terrateniente no solía bajar hasta el rancho, gustaba enviar emisarios o lanzar la furia desde su porche alto. Sus hombres, a caballo, dejaron en el límite el primer signo de hostilidad, una valla arrancada y un caballo que no se encontró al día siguiente. ¿Fue una provocación deliberada, esa mezcla de miedo y propiedad que se cree con derecho? Cole respondió primero con curiosidad, luego con firmeza, fue a la ciudad, se acercó a la herrería, habló con Matthew como quien consulta la previsión del clima. ¿Le preguntaste a alguien? Matthew curvó los hombros y le contó lo que oyó en el mercadillo, que el terrateniente nunca acogía bien a quien no seguía las normas de su círculo. No había palabras de honor en el asunto, era la vieja costumbre de repetir los miedos. La tensión subió cuando uno de los hombres del terrateniente fue hasta la entrada del rancho, no necesitó muchas frases, dejó una bota clavada en la arena, agarró la valla con desdén y habló con la voz que busca hacer señas. «Esto no es sitio para quien no tenga raíces», dijo. «No es tu lugar para acoger a cualquiera». Cole miró la bota como se mira un insulto que necesita respuesta. No habló de leyes ni de derecho, su respuesta fue una que sonó extraña para muchos. Sostuvo la mirada y señaló la hogaza en la piedra, la taza tallada, el sitio donde la mujer había colocado su manta. Si aquí hay sitio para alguien, lo hay porque la tierra está abierta. No es cosa de usted decir quién se queda. No añadió más. El hombre sonrió con crueldad contenida y se marchó. Su sonrisa dejó una sombra en la garganta de la mujer que observaba desde el cobertizo. Cuando la noche llegó, el rancho reunió de pronto los sonidos de las viejas defensas, perros que no querían ser útiles, los pasos del herrero que volvía tarde, el respirar largo de Cole. El viento trajo desde la llanura el rumor de caballos que se alejaban y la sensación de que algo se incubaba. Esa misma semana, el herrero apareció en la puerta con las manos engrasadas y un gesto que estaba a mitad de la amistad y la alarma. «No me gustan las formas en que miran», dijo Matthew en voz baja. «He oído que el hombre del porche no se quedará con las palabras. Tiene paciencia, pero a veces la paciencia se convierte en presión. Hay cuentas viejas entre él y el pueblo». Cole asintió sin demasiada prisa. Él no era de llamar a batallas que no podía dominar. Conocía la medida de sus recursos y el espacio que ocupaba una vida, pero tampoco iba a permitir que la incomodidad de otros dictara quién venía a beber de su cantimplora y quién no. Cuidar el fuego, pensó una vez más, no solo significaba avivar la leña, significaba decidir quién entraba bajo la lluvia. Kiva, aunque aún no decía su nombre, comenzó a ofrecer algo más. Las mañanas en que la nieve rodaba ruidosa por las ramas, ella narraba a medias, entre sorbo y sorbo de café, fragmentos de recuerdos que no eran ceremonias, sino sensaciones. La voz de una mujer que cantaba en un día de lluvia, el olor a cuero recién curado que en su casa tenía un nombre distinto. No quiso reconstruir su historia completa, no era un libro que se ofreciera por capítulos. Fueron destellos, cosas pequeñas que no exigían excusas. Un recuerdo del sabor de una manzana que alguien le ofreció, la imagen de un niño que corría entre patas de caballo. Cole escuchaba con la atención que se reserva a lo que puede desaparecer. Los dos, poco a poco, construyeron rutinas que eran un barniz contra la fragilidad. Limpiar la herrería al mediodía, colgar cuerdas para secar pieles, arreglar una puerta que iba a crujir en la primera helada. Ella aprendió a manejar la escarda, a cuidar una yegua de pelaje fino, a coser una costura que no debía deshacerse. Él aprendió a reconocer hierbas que curaban la fiebre y a dejar que alguien le mostrara cómo las mezclas se hacían con paciencia, no con prisa. La reciprocidad se manifestó en cosas sencillas. Él le enseñó a atar nudos que no se deshicieran en la lluvia. Ella le devolvió el favor acariciando el caballo cuando la bestia parecía inquieta. No hubo grandes declaraciones, solo un entrelazado de manos y gestos que fue, con el tiempo, más importante que cualquier palabra. Sin embargo, en el pueblo el rumor crecía y con él la fijeza de quienes sentían que una regla no escrita era de su incumbencia.
En la tienda del pueblo, la mujer que atendía examinaba cada centavo y murmuraba con los clientes. En misa, a la salida, la gente clavaba la vista en los bancos de una manera que pesaba como una sentencia, algunos con compasión, otros con fastidio. Un niño del pueblo se acercó una tarde a la cerca y le ofreció un pedazo de pan que había encontrado. Ella lo miró sin sorpresas, aceptó y le dejó sentir la mano. Si hubo un gesto más elocuente que la taza tallada, fue ese, la infancia cruzando un límite que los adultos no querían ver. El primer enfrentamiento de palabras directas con el terrateniente ocurrió en la plaza, una mañana cuando el mercado recogía frutas y la charla no podía ser interrumpida sin crear curiosidad. Cole había ido a comprar clavos y conversar con el doctor que venía de la ciudad cuando el vozarrón del terrateniente, sostenido por el eco de los porches, le lanzó una frase que pretendía hacer daño bajo la forma de una broma. «Whittaker», dijo el hombre, con la arrogancia del que tiene más tierra que vergüenza. «He oído que en su granja acoge a cualquiera. ¿Le falta madera para construir un puesto mejor o es que le sobra corazón para perder?» El público, por un instante, se dividió en silencios. Matthew se acercó y apoyó la mano en el hombro de Cole. El reverendo, desde un lado, bajó la cabeza y murmuró algo que pudo ser un rezo o una advertencia. Cole contestó sin prisa, con la voz baja de los hombres que saben que dar marcha al caballo equivale a abrir una flaqueza. «No es cosa suya, señor. Mi casa es mía y en ella entra quien yo decida que entre». No eran palabras para triunfos, eran la contención de quien no quería escalar la disputa. La respuesta, sin embargo, no calmó a quien tenía terreno y bastones imaginarios para imponerse. El terrateniente sonrió con el poder que viene de la riqueza y la costumbre y dijo unas palabras que estaban pensadas para ser escuchadas por otros. «Cuidado con quien acoges, Whittaker. Las noticias se extienden y a la larga la comunidad no olvida». Aquella noche, al volver al rancho, Cole encontró una marca en la valla, una raya profunda como advertencia o como simple vandalismo. Hombres con los rostros cubiertos por la lluvia o con guantes gruesos habían dejado su firma. Esa misma noche la luna se encontró con el humo de una fogata a lo lejos, no muy lejos, y Cole supo que no era un fuego de trabajo. El olor a retama quemada llegó con la ausencia de pájaros y un silencio que no era natural. «Alguien prueba», dijo Matthew mientras señalaba las huellas. No les bastó con amenazar. El miedo no se manifestó como pánico. Fue una tensión que ocupó la casa entera y pesó en las cosas. La taza tallada, las mantas, la manera en que la mujer se movía por la cocina. Cole prendió el fuego con manos que no temblaban. Miró hacia las laderas como si pudiera adivinar pasos en la nieve. Ella, que había dicho desde el principio «estoy sucia por dentro y por fuera», dejó por primera vez que alguien le ayudara a vendar una herida antigua, no la del venado, sino la que llevaba en la memoria y que a veces se asomaba en la noche como un animal inquieto. «No me iré», murmuró una tarde, sin vestigios de desafío ni sumisión. Era algo más íntimo. «No si me dejan el pan y la taza». Cole la miró y pensó en la forma en que la frontera no es solo un mapa, sino un conjunto de decisiones que cada día debe tomarse. Cuidar el fuego, se dijo, no era un acto heroico, era decidir una y otra vez que la llama no se apague por la indiferencia o el miedo. Las semanas siguientes fueron una mezcla de trabajo y pequeñas vigilias. Hubo días de nieve que hicieron silencio y otros de polvo que recordaban que el verano no distingue carreras. La respuesta del pueblo fue desigual. Algunos trajeron madera anónima, otros regresaron la espalda. El reverendo, con su pastorado y una mirada que a veces olvidaba la dureza del mundo, consiguió que un grupo de señoras llevara comida caliente en una tarde helada. Matthew apareció con una caja de clavos y una sonrisa que no era suficiente para arreglar las cosas, pero que igual daba alivio. A medida que el vínculo entre Cole y la mujer se compactaba, también lo hacía la hostilidad en la sombra. No era una manada al galope aún, eran pasos medidos que amenazaban con transformarse en algo que pudiera prender. Hubo un día en que, al volver del mercado, Cole encontró la cerca con el portal abierto y el caballo de la mujer cojeando en un poste con la herradura doblada. Alguien había querido enviar un mensaje, que podían alcanzar lo que a la gente le importaba. Cole no vino con una multitud para ajustar cuentas. Fue a la ciudad y habló con el sheriff como quien pide atención, no justicia adelantada.
La ley, en esos lugares, es una cosa complicada. Pesa como una balanza que a veces se inclina por conveniencia. Miles Quaid escuchó y respondió con la ambigüedad propia de los hombres que saben medir los caminos no escritos. «Haré lo que pueda», dijo, «pero no prometo más que vigilar las entradas. Las cosas escalan si alguien las quiere escalar». Cole asintió. Aceptó la responsabilidad de vigilar la casa y, al mismo tiempo, la libertad de no pasar por la rendición. Sabía que los grandes gestos no le pertenecían. Su oficio era cosechar la paciencia, enderezar las maderas y enfrentar la vida cotidiana. Pero eso no le impedía colocarse en la línea cuando la sombra se volvía concreta. Una tarde, cuando el sol estaba bajo y la luz se ponía en tonos de cobre, el terrateniente apareció en persona. Bajó del carruaje con botas marcadas y las mangas limpias, como si la violencia fuese incómoda para sus manos y mejor delegarla. Se plantó frente a Cole con la calma de quien cree que la palabra y la riqueza se sostienen solas. «Whitaker», dijo, «he venido a decirle de nuevo que ciertas costumbres aquí funcionan de otra manera. No puedo tolerar que la tierra se convierta en refugio para aquello que traiga problemas». Cole lo miró con la serenidad que acumula un invierno tras otro. La gente se había congregado, algunos curiosos, algunos con el ánimo de respaldar una autoridad que les recordaba a quien pertenecían los campos. Matthew se quedó a un paso, el reverendo no muy lejos, algunos vecinos detrás con la mirada fría. «Esta tierra no es de nadie que decida por usted», contestó Cole. «Es mía, y yo invito a quien considero necesario». «Si eso le incomoda, lo siento, no tengo más que decir». El terrateniente torció el gesto, pero no golpeó. Su boca se abrió en una mueca que equivalía a amenaza. «Piénselo, Whitaker. La gente habla, y a veces las palabras encuentran su fuerza en las manos». Ella escuchó desde la puerta, con la taza en la mano, como si fuera un talismán. No le tembló la voz, no gritó ni suplicó. Se acercó, con la modestia de quien ha sabido sobrevivir con pocos rescates, y con voz baja dijo a Cole, no al hombre poderoso: «Si hay que pelear, lo haré, pero no quiero que usted lo haga por mí, no quiero ser deuda». Cole la miró con algo que podría llamarse asombro o alivio, porque en su casa no había rescates que ameritasen titulares. Había acuerdos que se sostenían en miradas y un trabajo hecho de rutina. Matthew, sin esperar, dio un paso al frente y dijo con voz que no admitía dudas: «No la vamos a dejar sola». Su afirmación no era amenaza, era promesa. Aquello pareció incomodar al terrateniente. Dio media vuelta y se fue, montando su carruaje como quien abandona una mesa que no le dio el provecho esperado. Pero la sombra que dejó no se fue con él. La tensión quedó como un residuo que se pegó a las paredes del rancho. Esa noche, el fuego de la cocina quemó más lento. Cole escuchó el viento llevándose las noticias hasta la llanura. La mujer se sentó junto a la mesa, la taza entre las manos, y por primera vez dejó que alguien la viera con la guardia baja. Dijo, sin pedir permiso, una historia breve, de un día en que su madre le dejó un pedazo de tela para curar una herida. No fue un relato glorioso, fue un testimonio de supervivencia que no pedía autocompasión. Cole, que había vivido años creyendo que debía enfrentarlo todo solo, comprendió que la fortaleza de una persona puede ser la invitación más traicionera a creer que el mundo es insensible. Un crujido en la noche les obligó a parar. Cole se levantó, cogió la lámpara y salió a la puerta. La luna iluminaba las huellas en la tierra, que no eran muchas, pero algunas estaban frescas. En la distancia, cerrándose sobre las colinas, un fuego leve lanzó una lengua de humo que por un instante pareció demasiado distante para ser casual. Cole volvió dentro, puso la lámpara en la mesa y tocó la taza tallada. «Cuidaré el fuego», dijo en voz baja, no para la mujer ni para sí mismo, sino como quien firma un papel que no se ve. «Nada de lo que pase aquí podrá apagarlo sin que lo decidamos». Ella sonrió con la fatiga y la certeza de quien ha vivido más que palabras. Quedarse no es un acto único, es la suma de horas. En la mesa, la taza llevaba los surcos de las letras y junto a ella, la palabra «quedarse» parecía un juramento que aún se debatía. Afuera, el viento se llevó el humo y la noche volvió a su rutina. Pero el campo, que no olvida sino que registra, guardó un ruido más en su historial. Pasos que se alejaban, voces que discutían por el porche del terrateniente, la chispa de un rumor nuevo.
Al amanecer, la nieve cubrió apenas los charcos y los pasos quedaron impresos como versos en la tierra. Cole se inclinó a mirar las huellas y supo que la disputa no desaparecería. Tenía frente a sí la elección de siempre: proteger lo que había elegido construir o permitir que la servidumbre de los demás impusiera el ritmo. No era una cuestión de heroísmo, era simplemente una decisión de cada día. Pasaron entonces más horas de las que cualquier cuenta precisa, y la vida siguió con su costumbre de poliédrica paciencia: curar, coser, ordeñar, reparar. Pero bajo las prácticas cotidianas se tensaba un hilo. Los hombres del terrateniente recorrían el límite con miradas que no escondían interés. En la taberna, una mañana, alguien dijo en voz alta que una casa a la cual no pertenecía una persona debía pagarlo con la ausencia. No se concretaron planes, solo quedaron palabras que el viento podía convertir en amenaza. Una tarde, mientras Cole y la mujer, que al fin dijo su nombre en 3 sílabas, como quien asume su ser sin presentación, ella le dijo que se llamaba Kiva, trabajaban en el granero, llegaron 3 hombres a caballo, no gritaban. No era la violencia de los forajidos, sino la dureza de quienes creen que la presión social puede traducirse en orden. Uno de ellos dejó una luna de ceniza en la madera del granero, una marca hecha con un hierro caliente que, sin ser palabras, tenía la intención de decir: sigue el aviso. Matthew, que estaba con ellos, se adelantó y alzó la voz con la fuerza tranquila de quien no admite el abuso sin respuesta. «Aquí se trabaja», dijo, «no hay más que eso. Si tiene alguna queja, tráigala a la mesa del pueblo». Y su mirada fue un muro para cualquiera que quisiera cambiar la hospitalidad por órdenes. El hombre del terrateniente, al borde del corral, se rió como si esas palabras no significaran nada. Dio media vuelta y, sin más, partió con sus acompañantes. El acto no fue una victoria, fue la advertencia de que los límites se seguirían cruzando. Kiva cruzó los brazos y miró a Cole con una mezcla de desafío y gratitud. No quería favores, quería una vida que le permitiese existir sin persecuciones. Esa noche, el granero crujió bajo la carga de la madera. Cole, mientras revisaba las tejas, notó una placa de hierro clavada en la puerta. Una marca que sería, para cualquiera que viera, un mensaje. La dejó tal cual. Sería una prueba de que el fuego no es siempre un acto de la naturaleza, sino a veces la decisión de alguien que cree que la exclusión es el orden natural de las cosas. Matthew pasó la noche en la casa. Ataron las ventanas, revisaron las puertas. No es que esperaran la conflagración, solo sabían que la ira de quien tiene más que otros rara vez se asienta en palabras. La taza tallada permaneció en la mesa, un objeto pequeño entre la ropa extendida y las herramientas. En el centro de la habitación, el fuego seguía siendo un corazón reducido que pedía madera y vigilancia. Kiva se sentó en el borde de la mesa, las manos alrededor de la taza caliente. Dijo, con la voz que ya no escondía el pasado, sino que lo registraba como una costumbre, algo sobre su madre y una canción que no nombró. Cole la escuchó y comprendió que las heridas que no se ven pueden doler más tiempo que las que se curan con vendas. Prometió, en silencio, que no la convertiría en una historia de rescate. No haría de su gesto una lección. Era una decisión de mutua dignidad. Ella repartiría su trabajo y él su protección. No sería el héroe blanco que se lleva el aplauso, sería el hombre que escogió estar. Las horas siguientes estuvieron teñidas de la calma que antecede a la tormenta. Las sombras de la llanura se alargaban. Desde la cima, el terrateniente miraría la casa y elegiría el momento de apretar el puño. Esa noche al rancho llegaron rumores, hombres que no pertenecían a la tropa regular, voces que hablaban discretas y estaban en las esquinas. El pueblo, que a veces disfraza la cobardía con la soledad de la ley, no había decidido aún de qué lado ponerse. Cole, sin dramatismos, se dedicó a la rutina: reparar un cerrojo, afilar un cuchillo, mirar la taza, dejar la cortina de la ventana bien sujeta. No fue un gesto de prevención heroica, sino la forma que tiene la vida en el campo de responder a lo que no se puede evitar: hacerse presente. La madrugada trajo un frío húmedo y el crujir de ramas. Cole oyó, a lo lejos, el ritmo de cascos que no eran de los suyos. No se levantó como quien busca pelea. Se levantó como quien atiende la casa. Encendió una lámpara y salió a la galería.
La primera cosa que vio fue una señal en la tierra. Un caballo había dejado su huella con el hierro de su herradura. Más cerca, en la verja, alguien había colgado un trozo de tela negra, un símbolo que no necesitaba palabras para decir mala voluntad. Cole miró la tela con calma. A su lado, Kiva se acercó y tocó el tejido con una mano que no tembló. No dijo nada. Miró la taza en la mesa y con la misma economía de gestos con que había respondido siempre, dejó la taza junto a la ventana. Afuera, el viento hizo bailar la tela negra y un rumor se fue hasta las últimas cuadras del pueblo. Al hombre del rancho no le gustó la sensación. Conocía bien el peso del silencio. Caminó entre las sombras del granero, pasó la mano por las tablas. Cada clavo, cada veta, era una ficha de la defensa. La noche siguió con la respiración pesada de la casa, con un perro que se quejó una vez y quiso volver a la cama. Matthew, en la cocina, no cerró los ojos del todo. Sabía que la palabra advertencia no siempre se agota en un mensaje. Cuando el primer rayo de sol intentó filtrarse en el horizonte, Cole se asomó, y por un momento, la llanura pareció respirar con él. La taza tallada estaba en la mesa con las letras que hablaban de horas y quedarse. Cole la tocó con una conclusión que no dijo en voz alta. Proteger el fuego es un acto cotidiano y sencillo, y también el modo de resistir a quienes quieren que todo arda. Pero la sombra que había dejado el terrateniente no es fácil de desprender. Los hombres de su porche hablaban de límites y de quién tenía derecho a señalar el mapa del pueblo. Hablaban como si la propiedad fuese una especie de ley natural, como si la llanura obedeciera solo a los que la poseían en papeles y porciones. Sus voces, que en los porches suenan a certezas, ahora llevaban un filo. Detrás de ellas asomaba la intención de convertir en normal lo que era violencia, arruinar una cerca, dejar un caballo malherido, prender un humo que no fuera del trabajo. Si quieres saber cómo él respondió y qué pasó después, quédate. La primera acción definitiva no fue una palabra alta ni un reto público, fue un gesto que tenía menos que ver con bravatas y más con la costumbre de sostener lo cotidiano. Cole reforzó el candado del granero y pidió a Matthew que dejara una cercha más en el techo. Arreglaron la puerta de la cuadra a conciencia, no por desconfianza desesperada, sino porque las manos que hacen los útiles conocen que prevenir es, a menudo, el único lujo posible. Además, la gente que quería hacer daño no necesariamente esperaba una respuesta que no fuera rabia igualada, no se esperaban resistencia tranquila, ni paciencia labrada en años de cuidado. Las noches se volvieron vigilias compartidas. Matthew, que prefería las clavijas y el hierro a las proclamas, se quedó a dormir en el porche del rancho. El reverendo Hill, cuya intuición moral tenía menos filo que su palabra, se sentaba al borde de la mesa con la Biblia cerrada, no para imponer, sino para sostener la posible vergüenza del pueblo con alguna conciencia. Kiva, a pesar de su promesa de no deber favores, aceptó que hubiera compañía. Se hizo con una manta más gruesa y aprendió a acostarse con la puerta entreabierta, no por miedo, sino por solidaridad con quienes la cuidaban. Las provocaciones continuaron como gotas que buscan fisuras. Una noche un caballo apareció al trote cerca del corral, con un herrumbrado lazo colgando en la cola. Al día siguiente, alguien dejó una herradura clavada en la valla, con un mensaje que nadie quiso leer en voz alta. Cada acto parecía un empujón para calibrar la reacción del rancho. La tensión era ahora un tejido silencioso que trababa las horas. Hasta que vino la noche en que el granero ardió. No fue una explosión dramática de película, fue un incendio que comenzó como ceniza, como brasas ocultas en alguna parte, una chispa que no se quiso apagar. Las llamas encontraron las vetas secas de la madera vieja, y al principio fueron una lengua jugueteando. Cole lo notó por el olor, por el brillo en la ventana que no debía estar ahí. Cuando salió, el cielo ya estaba marcado por la columna de humo. El granero, ese montículo que guardaba fardos, herramientas y el olor de varias estaciones, escupía fuego. No hubo tiempo para heroísmos largos. Matthew y Cole arrancaron cubos, corrieron al pozo, dejaron que los caballos relincharan y buscaran la noche. Kiva, en la puerta, sintió cómo el ruido del fuego le recordaba a algo que no quería nombrar. La urgencia de huir, la memoria de una pérdida. Pero era distinto ahora. Había manos que conocían la casa y la voluntad de no ceder al pánico.
La gente del rancho gritó, lanzó baldes y enredó sogas. El fuego daba saltos y se comía la sombra del techo. Las llamas tenían un temperamento feroz, lamían la paja, mordían la madera con rapidez. Cole no era un hombre de grandes discursos. Era, sin embargo, alguien que sabía dónde poner la mano para que las cosas no se deshicieran. Se metió en el humo lo justo, buscó la línea del granero que podía salvarse y dirigió a quienes venían a ayudar. Los vecinos llegaron como una fuerza que, aunque dividida en otras ocasiones, reconoció la flagrancia de una acción. Si el incendio había sido intencional, no podían dejar que la decisión de quemar fuese el modo de imponer orden social. Algunos, sin embargo, no vinieron por amor, sino por confirmación. Llegaron para ver, para susurrar en grupo, para medir la consecuencia. Entre quienes se acercaron, hombres de los porches competían con otros que traían cubos. El reverendo Hill estaba allí con una voz firme que no hablaba de castigos, sino de manos. «Pasad los cubos», dijo, y la frase sonó a mandamiento elemental. Mientras intentaban sofocar el fuego, alguien vio entre la hiedra las huellas que se dirigían hacia la llanura. Eran de hombres que habían partido deprisa, pero no lo bastante como para borrar el rastro del fuego. Matthew notó un trozo de tela negra enganchado en una rama, el mismo color que habían colgado en la verja días antes. Para muchos, esa coincidencia fue una prueba de mala intención. Para otros, fue una oportunidad de mirar hacia adentro y decidir. Cuando el fuego alcanzó su punto de más fervor, parte del granero cedió. Un trozo del techo se desplomó con un crujido que hizo callar a los perros. Sin animales ni personas atrapadas, gracias al aviso, por la prisa y por la suerte, la pérdida fue sobre todo material. Fardos, aperos, semanas de trabajo que ardieron en un parpadeo. La visión de la paja prendida como una mancha de sol hizo que Kiva, que había conocido la falta, contuviera su aliento con la sensación de algo que volvería a surgir o se quedaría por siempre. Cole, cubierto de hollín, notó algo que lo sacó de la rutina. La taza tallada se había quedado en la mesa, intacta en la penumbra, y la palabra «quedarse» parecía brillar con la ironía de lo que había sobrevivido. La tomó, la limpió con la manga y la sostuvo contra la luz. Cuidar el fuego, pensó, tenía ahora otra lectura. También significaba no permitir que la rabia apagara las posibilidades de un hogar. Lo dijo en voz baja, como notando la prioridad real. Reconstruir y no dejar que la violencia fuera la llave para decidir quién merece un techo. La investigación posterior fue lenta y enredada. Algunos vecinos declararon que habían visto sombras, otros que habían oído coches que no existían en el pueblo. Miles Quaid, el sheriff, vino y tomó notas con la pulcritud de quien intenta medir los pasos sin inclinarse por la sangre. No tenía pruebas para acusar al terrateniente en su persona, pero sí había huellas que apuntaban a hombres que, con cierta premeditación, habían estado en las proximidades. El sheriff detuvo a 2 de ellos esa misma noche, no por decisión heroica, sino por la solidez de los indicios, un pedazo de cuerda encontrado en una mano, el brillo de una chispa en la ropa. Cuando se anunció que habían detenido a aquellos que probablemente habían prendido el fuego, la respuesta del pueblo fue mixta, alivio en unos, murmullo en otros. El terrateniente, desde luego, negó cualquier relación directa. Se presentó en el pueblo con gesto ofendido, como si su honra fuera ahora la víctima. Había una escena en la plaza en la que abrazó su sombrero con indignación teatral y preguntó por qué se le señalaba en voz alta. Cole fue hasta él con la calma que no busca conflictos, y le habló sin altos vuelos. Si alguien de su entorno tiene responsabilidad, que la asuma. Esto es una casa, no un tablero de ajedrez para sus venganzas. El talante público del terrateniente fue el de quien quiso convertir el incidente en un reflejo de su propia dignidad. Pero la evidencia, por pequeña que fuera, y la presencia de vecinos dispuestos a dar testimonio, comenzaron a poner en tela de juicio la impunidad de quien acostumbra a mover los hilos desde el porche. El sheriff, que hasta entonces había sido una ola de ambigüedad, mostró un ápice de firmeza, no prometió justicia heroica, pero dijo que no dejaría la resolución en manos de rumores. Eso bastó para que algunos hombres que habían pensado que podían pasar por la historia como sombras sintieran que el tablero se inclinaba.
En los días que siguieron al incendio, el rancho quedó desprotegido en lo material, pero reforzado en otros cuartos. La solidaridad no siempre es uniforme, pero cuando aparece, lo hace con una contundencia que a veces nada compensa. Vecinos que días atrás se desviaban de la mirada trajeron hachas, clavos y manos curtidas. Matthew organizó cuadrillas. El reverendo se encargó de coordinar la comida. Mujeres del pueblo, que preferían no hablar mucho de política, aparecieron con cajas de mantas y bolsas con harina. Había gestos que no pedían fama. Un niño que traía una pala. Una anciana que volvía con una lata de dulce para aliviar la ternura. La reconstrucción fue un proceso de días y noches. Hubo conversaciones cortas entre tabiques, risas que se filtraban como una tregua y dolores que se acomodaban en cuartos más honestos. Kiva trabajó desde la mañana hasta la noche, integrándose en el montaje y en la conversación truncada. No aceptó que la protección la convirtiese en un objeto. Repartió trabajo, enseñó cómo atar sogas nuevas para las vigas y mostró ese ojo de superviviente que mide la madera por la veta y no por la apariencia. Cole, que al principio se había sentido responsable en soledad, descubrió que la ayuda que no se pide y la que se oferta con arrojo son caras distintas de la misma moneda. La comunidad decidió colaborar no por un deber abstracto, sino porque la injusticia del incendio había despertado algo que no se contentaba con mirar hacia otro lado. El juicio social contra el terrateniente no fue un veredicto unánime. Hubo quien lo defendió con frases de costumbre y quien con menor ruido recogió sus herramientas y ofreció clavos. La lección fue que la comunidad no es un bloque monolítico. Hay fallas, filtraciones, y la solidaridad puede surgir de quien menos se espera. Hubo también personas que tomaron distancia por miedo más que por convicción. Dejaron, sin embargo, una huella de silencio que costó entender. Mientras reconstruían, Cole y Kiva tuvieron momentos de conversación que no tocaban la polémica sino la vida. En una tarde de sol pálido, sentados en lo que quedaba de la galería, ella contó un recuerdo pequeño. Una vez su madre le dejó, en una cesta, trozos de corteza para calentar las manos en invierno. No eran historias épicas, sino pequeñas colecciones de calor que hacen a una persona. Cole, por su parte, habló de su padre que le enseñó a no medir la vida por la palabra de otros, sino por las horas dedicadas a levantar lo que cae. Fue un intercambio de memorias que no buscaba reparar, sino constatar que la vida de ambos había pasado por el filo y seguía. En la reconstrucción, la taza de Kiva encontró compañía. Un carpintero del pueblo talló otra taza de madera y la dejó sobre la mesa. Tenía una palabra simple, horas, grabada en la base. Matthew entregó un pequeño letrero al borde del arroyo que decía, con letra firme y sin aspavientos, «Este es un sitio para quedarse», o en la versión que el tiempo terminó por pulir, «Cuida el fuego». La frase fue menos un mandato que una memoria diaria. Cualquiera que pasara por allí la leería y la frase se convertiría en una herramienta de práctica. La tensión judicial terminó por colocar a los culpables en una escena donde la verdad, aunque no perfecta, se imponía. Varios hombres que habían participado de la provocación fueron puestos a raya por la justicia local. No todos consiguieron una condena fuerte, pero el peso de la prueba y la presión moral los dejó en el borde del pueblo. El terrateniente, presionado por la exposición pública, tuvo que enfrentar la desconfianza de algunos de sus propios allegados, que no vieron con buenos ojos las llamas convertidas en símbolo de su poder. En definitiva, la violencia privada pagó un precio, la pérdida de legitimidad pública. La victoria no fue limpia ni total. El granero había sido un hueso roto que costaría rearmar. Algunas herramientas se perdieron y con ellas la memoria de horas gastadas. Pero la reconstrucción trajo una idea no menor. Pertenecer no significa ser aceptado con cédula y papel. Significa que, en el tejido diario, otros dedos se acercan a los mismos hilos. Los niños volvieron a correr por el cercado, lanzando piedras en la distancia y aprendiendo la lección de que las cosas pueden romperse y volverse a armar. Kiva, que había llegado como sombra y hambre, decidió quedarse. No fue una declaración heroica, sino una secuencia de actos cotidianos que fueron sumándose. Una puede quedarse porque alguien la llama por su nombre,
por la taza que ya no es solo suya, sino de mesa compartida, por la mañana en la que el pan se parte como paz. Ella talló su propia taza nueva en una tarde de manos y ruido de gubias. En el borde grabó, sin florituras, la palabra quedarse. Hubo una ceremonia mínima. El reverendo Hill puso la taza al fuego para curarla con humo, como si la costumbre del pueblo tuviera que dar el consentimiento con una mirada. La manera en la que Cole respondió fue, para muchos, inesperada no porque fuera espectacular, sino por su quietud. No levantó ejércitos ni intentó un ajuste de cuentas que convirtiera en ley lo que era ofensa. Respondió con una mezcla de cosas: cuidado inmediato, defensa cuando fue preciso y reconstrucción con manos que no exigían aplauso. Fue una respuesta que no borró la historia de Kiva ni fingió ignorarla. La reconoció y le dio espacio para que ella fuese agente de su propio destino. Esa es la forma en que su gesto desarmó la idea de salvación y la transformó en compañía. Los días después se llenaron de trabajo y risas rotas. La vida cotidiana no es un final solemne, sino una piedra que se pule con horas. Se celebraron pequeñas victorias. Se levantó de nuevo el pajar. Los caballos recuperaron sus herraduras, y a la vez hubo pérdidas que nadie pudo devolver. La comunidad, por su parte, quedó fragmentada en miradas que no siempre encajaron, pero la presencia de manos laboriosas dejó una base nueva. Los que antes miraban desde lejos trajeron su pala, y algunos incluso pidieron perdón sin hacer ruido. El sheriff, que en un principio parecía conformista, mostró con el tiempo un gesto de integridad. Procesó como pudo a los implicados y trabajó para que la respuesta del pueblo no se redujera a un ajuste clandestino. No fue un héroe de novela, sino un hombre que cumplió con su deber en el modo que el territorio permitía, midiendo los hechos y dejando que las pruebas hablaran. A su manera, también él ayudó a que la violencia no se convirtiera en costumbre. El antagonista principal, que había crecido en la creencia de que la riqueza otorga la prerrogativa de decidir el destino de otros, vio su influencia disminuir. No hubo un juicio público de humillaciones. La derrota fue más sutil. La gente comenzó a cruzar su porche menos. Eso, en aquel contexto, era una forma de castigo. Además, la fiscalización informal del pueblo, que antes plegaba su mirada, se endureció. El porche ya no impuso silencio. La reconstrucción se volvió un montaje de días que el narrador podría describir con prisa, pero que era una sucesión de escenas no menos auténticas. Vecinos clavando vigas, niños llevando clavijas con solemnidad de misión, mujeres batiendo masa para una olla que alimentara a las manos trabajadoras. Hubo un día en que llevaron una tabla con letras burdas que puso Matthew en la entrada. Aquí se queda lo que merece quedarse. No era un letrero de exclusión, sino, más bien, un recordatorio de que la pertenencia no se compra. Kiva, en medio de todo, cambió en lo pequeño y fundamental. Dejó de apartarse sin mirar y empezó a conversar con la tendera, a pagar por sus compras sin vergüenza y a aceptar invitaciones a la mesa. Eso, en un pueblo donde el gesto público pesa, fue la verdadera conquista. Ella empezó a recibir encargos de trabajo, a aprender el trato de quien conoce los tiempos de la madera y el cuero. Cole la miraba muchas veces con la sorpresa de quien descubre que la compañía no atenúa la soledad, sino que la convierte en otra forma de vida. Hubo, luego, una escena que sintetizó el cambio. Un día de lluvia tímida, un niño del pueblo se acercó al arroyo y dejó allí una rama con un lazo. La rama fue la señal de un juego de la infancia que ya no miraba con sobrepeso las diferencias. Al verlo, Kiva sonrió, y la sonrisa fue menos la de quien agradece el gesto que la de quien reconoce que el terreno ha pasado a ser otro. Cole miró la escena y supo que la respuesta inesperada no fue solo suya. La comunidad, con sus pequeñas translaciones, también respondió en apariencia. Con el tiempo, la historia se trasladó a la costumbre. En la cocina del rancho, la taza tallada siguió en la mesa. La palabra quedarse se gastó y se abolló hasta convertirse en rumor cotidiano. La frase cuidar el fuego dejó de ser un letrero para ser una práctica. Cuando la casa estaba fría, se recordaba que encender una leña era también gesto de resistencia ante los que prefieren ver arder. Un año después, el rancho tenía cicatrices y nuevas marcas. El granero se había levantado con menos madera vieja y más vigas nuevas.
Algunas herramientas habían sido reemplazadas, otras se habían restaurado con paciencia. Los niños corrían por donde antes las llamas habían dejado el olor a hollín, y algunos de ellos preferían jugar a que eran carpinteros. La taza que Kiva había traído permanecía en la mesa, ahora acompañada por varias más, todas diferentes, todas con sus surcos. Al borde del arroyo, el letrero hablaba con la baja autoridad de las cosas sólidas. «Cuida el fuego». Cole y Kiva caminaban por la parcela en una tarde templada. Ella llevaba una soga al hombro y él, en la mano, una rama con unas hierbas que habían recogido para curar una herida del caballo. La manera en que se movían no era ostentosa ni celebratoria, era la de quienes saben hacer las tareas de cada día y con eso sostener la sensación de casa. No hicieron un anuncio público de amor ni de heroísmo, se bastaron con pequeñas frases: pedir que pasen la paja, acordar la hora de la cena, decidir qué campo labrar. El pueblo, por su parte, seguía con su caprichosa mezcolanza de miradas. Algunos se acercaban con la naturalidad que da el exceso de rutina, otros con cautela. Pero el balance había cambiado. Ya no era sencillo imponer la voluntad desde el porche. La lección quedó en lo evidente y en lo sutil, en que la decisión de no abandonar un fuego es un gesto que se aprende a hacer con las manos. En una tarde de otoño, con hojas que caían como monedas gastadas, Cole y Kiva estuvieron en la galería. Había visitantes. Matthew llevaba una caja de repuestos y el reverendo Hill se acercó para traer pan recién horneado. La conversación fue ligera y al mismo tiempo profunda en su cotidianidad. Un niño del pueblo cruzó la entrada y, sin pensarlo, dejó una taza propia en la mesa como ofrenda. Era una réplica torpe, con la inscripción aún húmeda: «Quedarse». La mesa, que antes había sido una frontera, se convirtió en la suma de objetos pequeños que confirmaban que alguien, después de tantas horas, había decidido integrar a otros. La respuesta inesperada de Cole fue, al fin y al cabo, esto: no un gesto grandilocuente, sino una constancia de acciones que multiplicaron la dignidad. Él no borró la historia de Kiva, ni pretendió acomodarla a su vida como quien cambia un barniz. Eligió estar en la crudeza del día a día, reparar una puerta, sacar agua, cuidar que el fuego no se apagara. Esa quietud, que muchos interpretaron como simpleza, fue la manera más cierta de besar el terreno de lo que significa pertenecer. El final no cierra con un lazo perfecto, ni con una hora en la que todo se arregla. Cerrar así habría sido negar la complejidad del vivir. En vez de eso, las últimas imágenes son de rutina. La taza con la palabra gastada, la zanja recién hecha que se seca al sol, la mano de Kiva que enlaza la de Cole por un instante mientras cruzan el corral, la tierra, que no olvida pero aprende, guarda el rumor de las decisiones tomadas. La lección no es moralizante, es práctica. Quedarse es un trabajo que se hace hora a hora, y así, en un lugar donde la honestidad con la que una mujer dijo «estoy sucia por dentro y por fuera» abrió la puerta a la compasión y al conflicto, la respuesta del ranchero fue inesperada porque eligió la compañía sobre el espectáculo, la constancia sobre la glosa. No la salvó para él solo, ni la convirtió en un símbolo, la acompañó en la suma de horas y acciones. Si esta historia te ha conmovido y quieres oír otras donde la quietud tiene valor, suscríbete y comparte este relato con alguien que aprecie las historias que saben de polvo y de pan. Un año después, cuando la nieve apenas araña la loma y un niño deja una pala donde alguien dejó su primera taza, la palabra «quedarse» aparece gastada y al mismo tiempo más profunda. La cerveza del tiempo ha pulido su filo. Lo que antes era posibilidad, ahora es costumbre. Cole mira la llanura con la calma de quien ha aprendido que proteger es algo que pasa por las manos y por las horas, y Kiva, con su taza nueva en la mesa, repite en voz baja, no como quien se afirma, sino como quien recita algo que ya ha vivido. «Aquí me quedo». El rancho responde con la misma música discreta. El crujir de una puerta, el chasquido del fuego, el latido de una vida que eligió no huir.